Muy bien, apreciados hermanos y hermanas. El tema que hemos estado viendo tiene que ver con la santidad. Es un tema que en lo personal he estado indagando. Así que los hermanos acá en Chile también hemos podido meditar acerca de este tema. Y vamos a avanzar un poquito en el aspecto de la santidad, porque la vez anterior hablamos de la necesidad de la santidad en aquel texto hermoso del salmista, donde él dice que una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová para inquirir en su santo templo. Y hablamos un poquito de esta necesidad de la santidad en la vida del creyente. Pero también hablamos acerca de la santidad de Dios, como sus atributos, la esencia de Dios es su santidad. Y también hablamos de la santidad reflejada en la persona del Señor Jesucristo. Es Dios hecho hombre, por lo tanto, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No olvidemos eso. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo que hay en Dios Padre, lo hay en el Hijo. No podemos poner al Hijo inferior al Padre. Dios es uno y no hay más. No hay más, es uno. Y ese es nuestro Dios. Ahora, hoy vamos a, con la ayuda del Señor, avanzar un poquito en el aspecto de la santidad, en cómo nos afecta a nosotros esa santidad. Este título yo le he puesto la santidad de los santificados. Eso, un título para que lo recordemos, no es nada importante, pero solo a modo de que lo podamos recordar. La santidad de los santificados. Y vamos a ver de qué se trata eso, pero tiene que ver con que ya nosotros hemos sido santificados en Cristo cuando creímos, pero Dios nos insta a que nosotros busquemos progresar en santidad. Por eso es la santidad de los santificados o de los que ya hemos sido santificados en Cristo. Esa es la idea. Muy bien, vamos a ver unos textos para introducir el tema en Levítico capítulo 20, Levítico 20, versículos 7 y 8. Levítico capítulo 20, versículo 7 y 8, dice así la palabra del Señor. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Muy bien. Vamos a volver a leerlo. Son dos versículos cortos, pero son muy profundos. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Y luego el apóstol Pedro reafirma esta idea cuando él dice en su primera carta, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 15, y él dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Muy bien, entonces son dos versículos que hemos citado en la ocasión anterior, pero es importante que los traigamos a colación. Hablamos a grandes rasgos en la vez anterior de la santidad como cualidad o característica única y propia de Dios. Solo Dios es
santo. No hay ninguna otra deidad, no hay ninguna imagen de esas que les dicen santos, no hay ninguna persona en este mundo que se le pueda llamar santo por sí mismo, sino que los que podemos ser llamados santos somos los que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador. A los que hemos creído se nos ha aplicado, se nos ha atribuido esa santidad que es única de Dios, que es única de Dios. Entonces esa santidad de Dios le pertenece a Él, es propia de Él, es característica de Dios. Y dijimos que esa santidad de Dios no depende de las circunstancias. Esa santidad de Dios no es afectada, no puede ser modificada, ni por el tiempo, ni por ningún factor interno ni externo. No hay nada que pueda hacer o modificar la santidad de Dios para que sea menos santo. No hay nada que pueda afectar la santidad de Dios para que sea menos santo. Y no hay nada tampoco que pueda ayudar a que Dios sea más santo. No, porque Dios es santo y por lo tanto la santidad lo define a Él. Y dijimos también una característica de Dios que se llama inmanencia de Dios, lo nombramos también. Y la inmanencia de Dios tiene que ver con que es algo que es inherente en su persona, pero que también lo manifiesta al hombre. Y esto es el aspecto que vamos a ver hoy. Cómo eso que es solo de Dios, propio de Dios, Él lo puede compartir, lo puede transferir, lo puede aplicar al ser humano. Eso es parte de la inmanencia de Dios. Es algo que es inherente, propio de Él, pero que Él puede compartir, puede aplicar o puede transferir al ser humano. Entonces eso, hermanos, a grandes rasgos de lo que hemos visto, nada ni nadie puede cambiar o alterar lo que Dios es. Dios es santo y puro en todo sentido, es absoluto, infinito, inmutable en santidad. Y la santidad es, dijimos también, un atributo de la gloria de Dios. Y eso se manifiesta en un esplendor moral y una pureza que es incuestionable en Dios. Y esa pureza y esa moral, dijimos que también se refleja en Cristo, porque el Señor Jesucristo es quien vino a manifestar o a mostrar a los hombres a Dios, cómo es Dios. Eso es lo que explica el evangelista Juan cuando él dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo del Padre que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? Bueno, porque Cristo se humanó y vivió en este mundo mostrando en parte la gloria de Dios, mostrando en una manera de vida moral, perfecta, santa, cómo es Dios, los atributos de Dios. Siempre pensamos en la osadía y decimos osadía, pero en realidad no es osadía si el hombre lo dijera, pero cuando el Señor Jesús le dice a aquellas personas y les dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Si eso lo dijera un ser humano como nosotros, sería una tremenda osadía. Y sería muy necio, porque en realidad estamos invitando a los otros a que nos saquen, como decimos, todos los trapitos sucios, ¿verdad? Pero el Señor no tenía ese problema. Él puede decir: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y ninguno de ellos pudo decir nada. Ninguno de ellos, quedaron todos callados. Entonces eso refleja su vida santa, sin pecado. Y Él viene a reflejar el carácter de Dios, la moral de Dios, los atributos de Dios. Es maravilloso el Señor Jesucristo, porque Él manifiesta correctamente al Padre. Él nos muestra correctamente al Padre. Y esa es su labor. Así que bueno, vamos a avanzar un poquito en este tema de la santidad.
Para mis hermanos en Chile, ya hemos visto este tema en algunas ocasiones, pero vamos a seguir indagando, buscando y aprendiendo un poquito más. Cuando hablamos acerca de la santidad de Jesús, cuando dice ahí en Colosenses 2:9, ya lo hemos citado, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y entonces, en esa expresión, más bien es una descripción de él, ahí podemos pensar en su persona, su calidad de vida, su categoría moral. Jesús es único, no hay ninguno que se pueda comparar a él. No hay nadie en este mundo que se pueda comparar con él. Esto es importante que lo entendamos, lo apliquemos y lo sepamos explicar a otras personas. Hace poquito se nos acercó un matrimonio que dicen que son creyentes y ellos querían participar con nosotros y nos dicen, bueno, nosotros hemos estado en la religión tal y en esta otra y queremos participar con ustedes porque en definitiva Jesús es el mismo allá, aquí y aquí. Y entonces eso nos generó un poquito de inquietud y les preguntamos qué entienden o cómo pueden describir a Jesús. ¿Qué conocen de Jesús? Porque una persona que diga que en la religión A, en la religión B y en la otra, Jesús es el mismo, siendo que la religión A dice que Jesús no es Dios, sino que es un ángel más. La religión B dice que Jesús es uno como nosotros, pero que fue a Dios. Entonces, eh, es, es una falta de conocimiento bíblico decir que Jesús es el mismo en todos lados. Y esto es un tema solemne. Cuando hablamos del Señor Jesucristo, tenemos que hablar correctamente de Él, porque Él nos ha dejado su palabra para que le conozcamos, para que sepamos cómo es Él, para que sepamos que en Él no comparte atributos del ser humano pecador, no puede compartir, ser comparado con otro ser humano pecador, no puede ser comparado. Él es único, único en santidad. Muy bien, hermanos. Entendiendo eso, vamos un poquito a Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Dice Primera de Pedro 3:15, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sí? Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Bien, lo que queremos explicar aquí es qué quiere decir el apóstol Pedro cuando él dice santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Qué significa santificar a Dios? Bueno, santificar a Dios es reconocerlo en su santidad. Eso a grandes rasgos. Cuando uno santifica a Dios, es reconocerlo en su santidad, reconocer que solo Él es santo. De esa manera santificamos a Dios. Ahora, el texto dice, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Se le santifica en un temor, se le santifica en reverencia a su persona y a las cosas y personas que Él ha apartado para sí. Esto no vamos a indagar mucho en eso, hermanos, pero es importante que lo que Dios ha apartado para Él es santificado. Y nosotros santificamos a Dios cuando tenemos reverencia y respeto por Él y por las cosas que Él ha santificado. ¿Qué pasa si nosotros menospreciamos a la iglesia de Dios? ¿Santificamos a Dios? No,
porque cuando santificamos a Dios es cuando reverenciamos, respetamos a Dios y a las cosas y personas que Él ha santificado. Algunas personas dicen, no, yo soy creyente, pero a mí no me interesa la iglesia. Yo no tengo por qué reunirme en ningún lugar para decir que soy creyente. Bueno, en parte es razón, en parte es verdad. Pero, ¿qué es lo que pasa ahí? Está despreciando la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es clara cuando dice que el que no ama a su hermano, tampoco ama a Dios. Porque si no puede amar a su hermano al cual ve, ¿cómo amará a Dios al cual no puede ver? Una manera de santificar a Dios es respetar, honrar y tener cuidado de las cosas santas de Dios. ¿Bien? Bueno, eso solo lo dejo ahí porque no vamos a entrar en el aspecto de la iglesia, en la santidad de la iglesia, pero eso para que lo recordemos. Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos de cosas, utensilios, lugares, personas que Dios apartó, que Dios santificó para él, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaba cuando aquellas cosas no eran reverenciadas, no eran tenidas, incluso los utensilios en el tabernáculo, si no se les daba el debido cuidado? Bueno, era abominación a Jehová porque Dios había santificado, era santificado es a Jehová estas cosas. Ahora, ¿el utensilio era algo? No, en sí mismo no era nada, pero Dios lo había apartado para su servicio. Por lo tanto, tener en poco aquello era tener en poco a Dios. Recordemos a aquel rey que toma los utensilios de Dios para hacer un tremendo banquete, toma las copas de oro que eran usadas en el tabernáculo y sin ningún temor, sin ningún cuidado, lo toma para hacer fiesta. Inmediatamente Dios responde a eso y escribe en la pared con el dedo de Dios diciendo, esta noche vas a perecer, esta noche vienen a buscarte, tu reino será de otro y terminarás. ¿Qué pasó ahí? Bueno, faltó temor de Dios, faltó reverenciar a Dios, faltó santificar a Dios. Para nosotros en nuestro tiempo, perdón, permiso. Los creyentes somos apartados para Dios. Hemos sido santificados para un uso glorioso. Aquí mismo en Primera de Pedro 2:9 podemos leer, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y subraya donde dice, nación santa. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, esto es, en este versículo está explicado lo que yo quiero traerles esta noche, hermanos, y es esto, que esa santidad de Dios Él la ha querido compartir o aplicar a nosotros. En este versículo está muy bien explicado porque dice que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando dice pueblo adquirido por Dios, es la explicación de que es una nación santa. Bueno, ¿qué significa que sea una nación santa? Bueno, que Dios los ha apartado para Él. Dios los ha adquirido para Él. Ahora, esto es precioso, esto es hermoso, porque ¿qué pagó Dios para adquirir este pueblo? La sangre de su Hijo, la sangre del Señor Jesucristo vertida en el Calvario. Y por lo tanto, en esa sangre se nos ha aplicado la justicia de Dios, hemos sido limpiados de nuestros pecados, por lo tanto Dios nos aplica su santidad. Y todo eso es posible porque el Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, fue a la cruz, derramó su sangre y murió. Pagó el precio que nuestros pecados merecían. El justo juicio de Dios cayó sobre él.
¿Y nosotros? ¿Qué de nosotros? Los que hemos creído, hemos sido santificados. Hermoso. Entonces, luego sigue explicando el versículo y nos da la idea de la practicabilidad de esta santificación. ¿Qué significa esto? Espero que no sea muy enredado, pero significa que si hemos sido santificados en la sangre de Cristo por la obra del Calvario, ¿es para qué? Bueno, hay un propósito ahí. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay propósito en la vida del creyente, hay propósito en la iglesia, y por eso aún estamos acá, hermanos. Por eso aún estamos acá. Entonces, santificar a Dios no es algo ritual, no es algo meramente relacionado con el culto, sino que es una actitud interior del corazón, es una conducta que corresponde a la santidad de Dios. Es una conducta de vida que es movida por la santidad de Dios. El texto que hemos leído en Primera de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Entonces, tiene que ver con algo interior en el corazón del creyente. Esa expresión tiene la idea de santificar a Dios como el Señor en vuestros corazones. Esa es la idea ahí. Santificar a Dios como el Señor en vuestros corazones. O sea, es manifestar que Él es mi dueño. Y yo le reverencio a Él, le honro a Él y vivo en el temor de Dios, porque es mi dueño. Santificar al Señor o a Dios como el Señor en vuestros corazones. Y eso tiene que ver con una conducta que es del corazón, es algo que está dentro. El apóstol Pedro habla en el contexto de la conducta del creyente. Él dice en el versículo 12, por ejemplo, para que entendamos que está hablando de eso, de la vida, de la conducta. Él dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y cuando dice que hacen el mal, está refiriéndose a la conducta, a la vida, al actuar, al andar. ¿Lo ve? Entonces él se está refiriendo a un ámbito conductual, de testimonio ante el mundo. Bueno, ¿y quién es aquel? Dice en el versículo 13. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Nuevamente está hablando de la conducta. Versículo 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios como el Señor en vuestros corazones. Entonces, luego habla de testificar o presentar defensa con argumentos evidentes, con mansedumbre, de lo que hemos creído, de la esperanza que está en nosotros. Por lo tanto, hermanos y hermanas, esta expresión de santificar a Dios en el corazón es algo interno que brota de la contemplación de la santidad de Dios. Y eso está en estrecha relación con la conducta. O sea, esto tiene que ver con nuestra forma de vivir de acuerdo a la santidad de Dios. Espero que por lo menos esa idea se entienda. Tiene que ver con la forma, con nuestra forma de vivir de acuerdo a la santidad de Dios. Y de esa manera entonces podemos santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. Por supuesto, esta obra la hace Dios por su Espíritu. No es una obra humana,
no es en base a la capacidad de unos de ser más santos que otros. Hermanos, no se trata de eso. No se trata de decir, oh, este hermano que es santo y mira la capacidad que tiene. No tiene que ver con que unos tengan el poder de ser más santos que otros. No, Dios ha hecho esto, pero nosotros debemos desearlo, debemos buscarlo, debemos inquirir, como aprendimos en la reunión anterior, ¿verdad? Como el salmista, inquirir, desear, una cosa he deseado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para inquirir ahí en su santo templo, inquirir, buscar, desear esa santidad del Señor, para admirar la hermosura de su santidad, dice el salmista, la hermosura de su persona, de su carácter. Muy bien. Bueno, habiendo dicho esto, quiero pasar a otro punto que, hermanos, esto es muy importante y tiene que ver con una correcta representación de Dios. Y aquí ya podemos preguntarnos cada uno de nosotros, ¿cómo estamos representando al Señor? ¿Lo estamos representando correctamente? Pablo le dice a los corintios que nosotros somos embajadores de Dios. Somos representantes. Ahora, hay embajadores buenos y malos. Hay embajadores que representan correctamente a su país y otros que no. La pregunta es, ¿cómo nosotros estamos representando al Señor? Entonces este tema, este punto que quiero hablar un poquito, tiene que ver con una correcta representación de Dios. Hermanos, y es clave, o sea, si Dios es santo, ¿cómo deberíamos nosotros representarlo a Él? Eso no necesitamos mucha explicación para entender eso, ¿verdad? Si nosotros somos representantes del Señor y el Señor es santo, bueno, ¿cómo debe ser una correcta representación? Efesios 2:10, vamos a leer un poquito en Efesios 2:10. Dice allí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nuevamente está la vida del creyente en su actuar, en sus obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es una conducta de vida, para que anduviésemos en ellas. Ahora me quiero detener en esa primera expresión. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Esta es una nueva creación. El creyente es una nueva creación. El creyente ha nacido de nuevo. Y nosotros entonces somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ahora, necesariamente tenemos que ir al principio. En Génesis 1:26, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Muy bien. Y luego dice, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y agrega, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vamos a hablar acerca de esto, de una correcta representación de Dios. Cuando dice imagen de Dios, ¿de qué está hablando cuando dice imagen de Dios? Bueno, cuando dice imagen de Dios, luego en Génesis 9:6 nuevamente dice, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La palabra significa proyectar una sombra y nos da la idea de ser una figura representativa. Eso es el ser humano. Cuando Dios lo creó, era una figura representativa.
proyectaba una sombra. Dios designó al hombre por sobre toda la creación para representarle en la tierra. Y le confió señorío, le confió autoridad sobre la creación. Pero esta administración debía ser ejercida bajo la dependencia y el temor de Dios, el creador y dueño de todas las cosas. No era una administración independiente de Dios. No era una administración de ego, de decir, ahora yo tengo el poder y no necesito a Dios en esto. No, todo lo contrario. Porque él era representante, imagen de Dios. Por lo tanto, esa administración debía ser ejercida en la dependencia y en el temor de Dios, el creador y dueño de todas las cosas. Luego dice, semejanza de Dios. No solo imagen de Dios, sino que dice semejanza de Dios. Y la palabra semejanza tiene la idea de un modelo de similitud o parecido. Por supuesto, no es un parecido físico, no tiene nada que ver con eso. La similitud a Dios tiene que ver con un parecido en cuanto a sus cualidades morales y espirituales. Y esta semejanza implica una similitud en su manera de actuar, una orientación a sus designios, a sus propósitos. Y esto era así al principio, antes de la caída en pecado. El hombre era imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios los creó. Y esto es algo que lamentablemente Adán degradó o deterioró a causa de su transgresión en pecado. Pero hermanos, en Cristo, el postrer Adán, el hombre perfecto, divino, que es la imagen misma del Padre, en él ahora nosotros podemos reflejar nuevamente esa imagen de santidad. El ser humano sin Cristo le es imposible manifestar correctamente el carácter y la persona del Dios Santo. Pero nosotros en Cristo, fíjese que es en Cristo, fuera de Cristo no es posible, pero en Cristo nosotros ahora podemos reflejar nuevamente esa imagen de santidad de Dios. Hebreos 1:3 dice allí acerca de Cristo, el Señor dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El ser humano, al ser la única creación hecha a la imagen y semejanza de Dios, su creador, es completamente responsable por sus acciones y responsable por sus decisiones. El problema es que el pecado ha sido un impedimento para poder representar a Dios correctamente en cuanto a su carácter espiritual y moral, en cuanto a su santidad y su justicia. El pecado ha hecho imposible eso. Y por eso Dios, en su perfecto plan de redención, envió a su Hijo Jesucristo. Él tomó forma de hombre, pero sin pecado. Y en esa condición de hombre, él sí pudo representar correctamente al Padre, en perfecta santidad delante de Dios y de los hombres. Y hermanos, esto es desde su concepción en el vientre de la Virgen hasta su muerte en cruz, representó adecuadamente al Padre Celestial. Ahora, la frase en Filipenses 2:8 que hemos leído, esa frase es contundente porque dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire qué frase tan profunda. Filipenses 2:8. Cristo, estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es un camino en obediencia. Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, subraya donde dice allí, hecho semejante a los hombres. Primero dice, siendo en forma de Dios, y al final dice, hecho semejante a los hombres. Entendamos esa expresión, hermanos. Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En Cristo Dios toma semejanza de hombre. Esto es profundo, hermanos. Porque el hombre erró en representar la imagen de Dios. Y primero a los Corintios 15, leemos allí en el versículo 47. Primero a los Corintios 15, 47 dice, el primer hombre, Adán, está refiriendo a Adán, el primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Ahora mire, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Apreciados hermanos, traigamos la imagen del celestial. Somos hechura suya, creados en Cristo. Esto es maravilloso. Tenemos la imagen del celestial. Así como hemos traído la imagen del terrenal, ahora podemos traer la imagen del celestial, porque estamos en Cristo. Por lo tanto, el hombre incapaz de agradar a Dios por su imagen terrenal manchada por el pecado, necesita buscar refugio en el único que ha cumplido los requisitos de Dios, Cristo el Señor, para que esa persona, siendo salvo, en vida nueva espiritual, ahora pueda llevar la imagen del celestial. Es imposible sin Cristo, pero en Cristo sí. En Cristo podemos llevar esa imagen. Hermanos, esperamos de todo corazón que estas sean razones suficientes para desear buscar la santidad. La santidad es un tesoro que escasea, incluso dentro del pueblo de Dios. Escasea. Estamos siendo muy tolerantes. Estamos siendo llevados por corrientes de todo tipo. Estamos siendo tibios, hermanos. Y la amonestación en Apocalipsis es muy, muy grave. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es solemne, hermanos. Es solemne. Busca la santidad. Entrénate en ella. Ejercítate para la piedad. Y hermanos, entre paréntesis, esto no es algo que diga yo para el resto. Solamente esto parte por mí. Parte por mí. Busca la santidad. Busca la santidad. El profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 5, lo puede anotar al margen.
Dice, he aquí, llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Y el texto lo conocemos. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y el Señor agrega, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios declara de una manera categórica que su santidad está por sobre todas las cosas, que el ser humano así por sí mismo no puede alcanzarlo. Pero entonces Dios dice, busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Eso es lo que necesitamos hacer, hermanos. Esa palabra del profeta es como un puñal al corazón. Es una espada de dos filos. Es la palabra de Dios que quiebra el corazón y parte los tuétanos para discernir lo que hay en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Y por eso Pedro tiene que decir, santificad a Jehová el Señor en vuestros corazones, en vuestros corazones. Muy bien. El tiempo se va muy rápido y según lo que ha dicho mi hermano José, al principio parece que me gané la fama de necesitar mucho tiempo para presentar el estudio. Pero hermanos, espero de todo corazón que podamos estudiar conscientemente estos temas en profundidad. Son temas que hay que estudiarlo en profundidad para que nos lleguen, para que nos toquen, para que nos afecten positivamente, por supuesto. Leamos un poquito en 1 Corintios 6:11. Primero Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos. ¿Qué cosa éramos algunos? Bueno, es una lista tremenda que hay en el versículo 9. Dice acerca de los injustos, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermanos, uno lee ese listado y uno dice, sí, qué tremenda degradación de esas personas. Ah, pero el versículo 11 dice, y esto erais algunos. Y entonces cuando uno llega ahí, uno dice, wow, déjame volver a leer porque debo estar ahí. Mas ya habéis sido, mira la maravilla de la obra de la cruz. Ya habéis sido lavados. Ya habéis sido, y subraye, santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En el nombre del Señor Jesús. Y aquí lo que quiero mostrarles, hermanos, es esta idea de que ya nosotros hemos sido santificados, pero se nos llama a una vida de santidad. Por eso el título que les sugerí es La santidad de los
santificados. La expresión que leemos ahí en 1 Corintios 6:11 está en pasado, en un momento determinado en el pasado. Estos creyentes habían sido santificados, habían sido puestos aparte para Dios en el momento en que creyeron y fueron salvos. En ese momento, por eso está en pasado. Ya habéis sido santificados. Eso ocurrió una vez. Hermano, hermana, quizás pueda haber alguna persona aquí entre medio de nosotros que se llama hermano y hermana, pero de una forma muy responsable quisiera preguntarle, que usted se pregunte a sí mismo, ¿en qué momento he sido yo lavado? ¿En qué momento he sido yo santificado? Porque solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Ha recibido usted al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal? ¿Ha sido lavado en la sangre del Cordero? Si no lo ha hecho, aunque usted se diga hermano o hermana, necesita hacerlo. Necesita hacerlo. Yo no los conozco, hermanos, en persona a ninguno, por lo tanto no estoy hablando de nadie en particular. Es algo que uno tiene que hacer de forma responsable delante de Dios y preguntarse si realmente ha sido lavado en la sangre de Cristo, si sus pecados realmente han sido perdonados. Porque esto que dice el apóstol está en pasado, eso ya ocurrió para el que creyó. Para el que creyó, ha sido lavado, ha sido santificado. Pero ahora mira la otra expresión. 2 Timoteo 2:21 dice, 2 Timoteo 2:21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será, mire el verbo cómo está, ya no está en pasado, ¿verdad? Dice, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué tenemos allí? Bueno, estos creyentes que ya habían sido lavados, que ya eran salvos, ahora son puestos aparte para el servicio a Dios. Y para ello se requiere una santificación permanente, constante, progresiva. Calidad de vida. Calidad de vida. Entonces tenemos las dos ideas y solo quiero dejarlas ahí, hermanos. Parece, hermano José, que vamos a tener que explicar esto en alguna otra ocasión. Pero les dejo la idea ahí. Está lo que hemos adquirido o lo que se nos ha aplicado en el momento que hemos creído. Santos. Hemos sido santificados en la sangre del Cordero por la obra de la cruz. Pero se requiere un ejercicio en santidad que sea progresivo, que sea constante, que vaya en progreso. Entonces, la idea aquí es que hemos sido santificados en posición, pero también santificados en calidad de vida. Y podríamos pensar en una santificación recibida y una santidad ejercida. ¿Lo ve? Esa es la idea. Lo hemos recibido, pero también tenemos que ejercitarnos en ello. Solo les dejo un texto que es muy claro al respecto. En 1 Corintios, el capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1, el apóstol Pablo, abriendo la carta en los saludos, dice, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, y ahora mire, dice, con todos, ahí estamos nosotros, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí estamos nosotros. ¿Y qué se dice de nosotros? Dice, a los santificados en Cristo. Eso ya ocurrió a los que hemos creído.
Pero luego dice, llamados a ser santos. Somos llamados a vivir en santidad. Somos llamados a ejercer la santidad, a vivir vidas que den una clara imagen, una correcta representación de nuestro Señor Jesucristo. Y eso va a ser posible en la medida que vivamos vidas apartadas para el Señor, ejercicios dedicados al Señor, servicios para el Señor. Bien, llamados a ser santos. Y esa es la santidad de los santificados. La santidad de los que ya hemos sido santificados. Muy bien, amados hermanos y hermanas, muchas gracias por su paciencia y gracias por invitarnos, por tener la confianza de invitarnos, siendo que no nos conocemos en persona, pero es un placer, un privilegio y una gran responsabilidad poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias.